politikoa, hau aurkeztutako proposizioa, gaia euskal preso politikoen kolektiboaren mintzakideetzarekin lotutako 8 pertsonen atxilotzeari eta espetxeratzeari buruzkoa. Proposición presentada por el Grupo Político Municipal relativa a la detención y encarcelamiento de 8 personas relacionadas con la interlocución del colectivo de presas y presos políticos vascos. Lehenengo eta behin, onartu beharra proposizio hau azterra zerrenda sortzea, en primer lugar, hay que ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Proposizio gai ordenean sartzearen aldeko bozkak. Urtarrilaren 8an Espainiako Entzutegi Nazionalak eta Guardia Zibilak Bilbon, Hernani eta Iruñan burutuko atxiloketak eta espetxeratzeak direla eta osoko bilkurak honako hau onartzen. Akord. Lehenengo puntua. Sopelak udalak uste du urtarrilaren 8an Guardia Zibilak Entzutegi Nazionalaren aginduz burututako atxiloketak eta ondoriozko espetxeratzeak bezalako jarduerak oztopo bat direla gure herriak gaur egun bizi duen testuinguru politikoan, bai eta bake eta bizikidetza demokratikoa ezartzeko prozesua irmotuko delako itxaropen zabalduan ere. Bigarren puntua. Sopelak udalak eskatzen du errespeta daitezela euskal guztien giza eskubideak eta eskubide zibil eta politikoak. Hirugarren puntua. Udal honek eskatzen du berehala eman dadila prozedura horren gaineko ebazpen judiziala. Horren espetxeratuta dauden pertsona horiek eskubideak ez daitezen urratu. Eta laugarren puntua, sopelak udalak, sopelostarrei eta oroa Euskal Herritarrei eskatzen die, jarrai dezatela lanean herritar horien eskubide guztien alde, eta jarrai dezatela eskubide horiek aldarrikatzen. Areago, testuinguru politiko honetan, denok egin behar baitugu lan bakea eraikitzeko eta imotzeko. Acabo, solo un apunte. En la traducción que se ha realizado de esta proposición ha habido un error en el punto número 4 y era para hacérselo saber a Secretaría. Así como en la lectura, en el texto original, que es el que ha procedido a leer Alain en euskera, en el punto número 4 se hace mención al Ayuntamiento de Sopelana, pues bueno, en la traducción ha habido un error. Bueno, proposizioa irakurrita gero eztabaidatzen sartzen gara, berta zerbait esateko. Hace escasas fechas, por orden de la Audiencia Nacional, se procedía a la detención de varias personas bajo presuntas acusaciones de formar parte de ETA. Entre ellas destacan Arantxa Zulueta y Jon Emparanza, que presuntamente lideraban la labor de intermediación entre la dirección de ETA y sus presos. La detención se ha producido en el marco de una profusa investigación que finalmente se ha saldado con el ingreso en prisión de los detenidos decretado por el órgano judicial. Debemos tener claro que vivimos en una democracia y en un Estado de Derecho y que todos estamos sometidos al imperio de la ley. Es evidente que asistimos a un momento de esperanza tras el anuncio de ETA de abandonar definitivamente el uso de la fuerza como fórmula para imponer su ideario, pero no es menos cierto que aún ETA no se ha disuelto y que por tanto el Estado de Derecho debe combatirla hasta su desaparición definitiva en todos los frentes. Entendemos que es necesario realizar un ejercicio de pedagogía política frente a aquellas voces que tratan de hacer llegar a la opinión pública la idea de que ETA ya no existe y que además la organización terrorista únicamente está formada por sus comandos. Ya lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunal al que el nacionalismo en su conjunto parece haber descubierto recientemente, que ETA estaba conformada, además de por sus comandos, por toda una red de organizaciones que actúan a modo de sociedades pantalla, bajo actividades en apariencias legales, pero que siguen los dictados y se encuentran subordinadas a las directrices impuestas por la dirección de la banda. Un buen ejemplo de ello es lo que se conoce como el frente de mandos o frente de cárceles, que los detenidos trataban de controlar. Supuestamente las personas detenidas eran los emisarios de las directrices que ETA transmitía a los presos, pero sobre todo
eran los encargados de hacerlas cumplir. Eran, por tanto, presuntamente el grupo de control o los comisarios de los presos, que ETA imponía para tratar de mantener la unidad carcelaria y evitar disidencias respecto a su línea oficial, como así se pone de manifiesto la gran cantidad de documentación incautada a los detenidos. La lucha contra el terrorismo no está en tregua mientras ETA no desaparezca en nuestras vidas. La mejor manera de garantizar la construcción de la paz y la convivencia democrática es la disolución de la banda terrorista, que a fecha de hoy Bildu todavía no ha exigido. La forma más eficaz de consolidar el final definitivo del terrorismo pasa por su derrota. Si hemos llegado hasta aquí, no ha sido gracias a una reflexión ética realizada por la banda terrorista, sino gracias a la lucha que durante años ha liderado nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Todos apostamos por un futuro en paz y libertad, pero mientras algunos quieren construir este futuro desde el olvido y desde la desmemoria, otros queremos un futuro con unos cimientos éticos muy sólidos que únicamente puedan sujetarse sobre un suelo basado en la memoria y la dignidad de las víctimas. Queremos un futuro donde podamos mirarnos al espejo con orgullo como sociedad democrática y para ello no estamos dispuestos o como pretenden otros, pasar página respecto a los años de dolor acumulados en este país gracias al terrorismo de ETA. Interesante. En relación con la actuación judicial contra los integrantes del grupo presuntamente encargado de mantener prisioneros de los presos de ETA, este grupo municipal quiere reiterar, como ha hecho siempre, su respeto a las decisiones de la justicia. Es cierto que en el momento en que se ha producido esta operación y la forma en que se ha instrumentado ha causado zozobra y controversia. El PSE confía en que los resultados de la indagación judicial confirmen que la intervención estuvo plenamente justificada. Aunque es norma del PSE evitar meter la lucha contra el terrorismo en la contienda política, no podemos sino lamentar la penosa e injustificable actuación del Ministerio del Interior, de dar cuenta del resultado del operativo antes ni siquiera de su inicio. Una actuación que ha comprometido la obtención de las pruebas que se buscaban con ella y que ha alimentado suspicacias de una parte de nuestra sociedad sobre la motivación de la investigación. Al margen de las diligencias que sobre este asunto puedan abrirse desde instancias judiciales y a la vista de otros antecedentes, los socialistas instamos al presidente del Gobierno a que ponga de una vez orden en el Ministerio del Interior, porque el cierre del ciclo del terrorismo en nuestro país exige responsabilidad y criterios claros e inteligencia. Bueno, en principio, con respecto a esta proposición, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que, dada la situación que vive Euskadi en este momento de esperanza de la paz y que estamos logrando entre todos, no nos queda ninguna duda que tenemos que seguir por ese camino. Compartimos íntegramente lo que pone en esta proposición, con lo cual nuestro apoyo va a ser total. Bueno, pues nosotros queríamos hacer un llamamiento que en este nuevo escenario político que vivimos, estas prácticas políticas carecen de ningún sentido. Son obstáculos permanentes a la consecución de un escenario de paz y democracia, siendo un ejercicio de violencia institucional, es lo que queríamos comentar. Eta guzti hau esan da, bozkatu egingo dugu. Beraz, segarren puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado, pero